Buenas tardes. Damos comienzo a la sexta jornada, el sexto análisis que dedicamos al tercer ciclo de las autoras del siglo XXI, o que en este caso se va a centrar en el análisis de la novela de Sonsoles Onega, Después del amor, del año 2017, que será realizado por Mario Escudero González. Mario el año pasado era el Benjamín de los analistas de la narrativa, ¿no? Este año ya ha crecido un poco, lo tenemos situado en tercero, y como tenemos a tres alumnas que están en segundo y que dentro de poco van a analizar novelas, pues bueno, ya no eres el pequeño del grupo entonces. Mario, un alumno muy entusiasta que está ahora en tercero, que trabaja muy bien, y que esperamos que, bueno, el año pasado nos estuvo hablando de una novela histórica, lo estábamos comentando antes, y ahora damos un salto, ¿no?, enorme en el tiempo para situarnos, dejamos de lado el siglo XII y nos situamos en el siglo XX, en un periodo pues muy convulso de nuestra historia. Como siempre, él hará una presentación, luego yo haré una valoración también de mi análisis de la novela, y luego ya abriremos el debate. Venga, Mario, cuando quieras. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Fernando. Y bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar esta tarde aquí conmigo compartiendo esta novela de Sonsoles Onega, Después del amor. Y nada, espero que os guste la presentación y bueno, voy a empezar ya. Bueno, para empezar os presento el índice del que va a constar esta charla acerca de la novela de Sonsoles Onega. Y en primer lugar vamos a hablar de quién es propiamente Sonsoles Onega. En segundo lugar voy a explicar el argumento de la obra para situar el contexto. El tercer punto voy a tratar los personajes más importantes de la novela. El cuarto lugar, y el que importa más por su estricto análisis literario, son los temas fundamentales. Y ya en quinto lugar voy a tratar una conclusión acerca de un análisis general de la obra. Así que pues nada, empezamos. Os presento a Sonsoles Onega. Es esta mujer que veis aquí en la pantalla, que seguro que la conoceréis por presentar muchos programas de televisión. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en ella. Concretamente, Sonsoles Onega nació en Madrid el 30 de noviembre de 1977 y ahora actualmente tiene 44 años. Es periodista y presentadora de televisión y sobre todo es conocida por la reputada familia que tiene en cuanto al periodismo, porque su padre es Fernando Onega y también por su hermana Cristina Onega. Sonsoles Onega realmente estudió periodismo, se licenció en periodismo por la Universidad de CEU de San Pablo y más exactamente está especializada en los medios visuales y comenzó en la profesión en la CCN Plus y luego también continuó en Cuatro, hizo crónicas en tribunales y ya desde 2008 es la corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco y el canal para que ha informado muchos acontecimientos de los políticos más relevantes de estos últimos años. Y luego, en cuanto a los premios que han estado, bueno, que le han sido otorgados, pues entre ellos destaca la Antena de Plata, luego también el premio de letras de novela corta, recibida en 2004, con su novela corta Calle Habana, esquina Obispo, que no he tenido la oportunidad de leer, pero bueno, ya tendremos ocasión. Y luego, por último, de la obra que vamos a analizar, que recibió el premio Fernando Lara de novela en 2017, Después del amor. Bien, pero antes de pasar al siguiente punto, pues me gusta mucho ver qué es lo que han dicho las autoras y los autores acerca de su propia novela. Pero antes de nada también quería poneros qué es para ella, qué significa para ella la escritura. Y en la respuesta que concedió al diario Digital News, le respondieron que es una forma de vivir la vida que no vivo, la que me gustaría vivir. Es inventar una vida que me habría gustado vivir, con personajes que dicen lo que a mí me gustaría decir en la vida real. Es verdad que el papel lo aguanta todo. Luego la vida es más prosaica. Si no escribo, estoy de mal humor.
Es decir, o sea, para ella la escritura sería una forma, como yo creo que todos los que estamos aquí, como una vía de escape para intentar plasmar lo que realmente queremos decir, pero que nunca tenemos la oportunidad o porque no nos sentimos con el valor suficiente para poder plasmarlo. En esta misma, sí, en este mismo periódico digital le preguntaron si aspiras a que sea tu única actividad en la escritura, ¿se entiende? Y le respondió que no lo sé, porque el periodismo y ahora en concreto la televisión también me hace muy feliz y un campo que alimenta al otro. Ojo con lo que va a decir ahora, Sonsoles. A los periodistas se nos critica por escribir, pero yo creo que todo periodista puede ser escritor y en cambio no todo escritor puede ser periodista. En mi caso, ser periodista me ha ayudado en la construcción de las novelas. El saber preguntar lo concreto es periodismo. Ahora echo de menos escuchar más a la calle, que antes me alimentaba mucho. Lo que quiere decir, claro, que ella se siente muy cómoda a la hora de hacer periodismo, pero sabe que realmente no puede dejar de una escritura. Y aquí entra un tema conflictivo. Es decir, únicamente los filólogos o los historiadores son capaces de escribir y solo los periodistas únicamente tienen la labor de informar. Pues en opinión de Sonsoles parece que no todo escritor puede ser periodista ni que todo periodista puede ser escritor. Y luego termina con la frase de somos una generación huérfana de referentes públicos. ¿Le faltará razón? Pues luego podemos discutirlo. Y luego otras citas que aparecía en el diario, me parece, de Ocio y Cultura, que habla ya propiamente de cómo ha tratado la novela, dice que me di cuenta que en el relato de aquellas dos mujeres había una historia de amor con una protagonista que me parecía muy interesante por toda la lucha que enarboló por su amor, que no era solo el amor a Federico, sino también el amor instintivo hacia sus hijos. Lo vamos a ver en los temas de esta misma presentación. La protagonista es Carmen Trilla, una mujer que al principio no desafiaba a su marido, más bien al contrario, era una mujer que le tenía, a lo mejor no quizás miedo, pero sí respeto, y, y es algo que no demuestra realmente el amor que sentía. En cambio, con Federico, que es lo que vamos a comentar a continuación, sí. Y luego también es verdad el amor que sentía hacia sus hijos, pero no quiero adelantar más y paso a la siguiente, a la derecha, diciendo, no había necesidad de forzar la realidad, porque esta ya era pura literatura. Él podía haberse sentado en cualquier otro vagón vacío y se sentó junto a ella. Una casualidad que, para la autora, parece hablar de la fuerza del destino que se impuso en la vida de estos personajes. Es decir, para Sonsoles, el hecho de que Federico y que Carmen se conocieran en ese tren que vamos a comentar a continuación, no necesitaba más para explicarse. De hecho, parece un hecho bastante verosímil para poder explicar que no necesitaba crear ningún marco de ficcionalidad, como ocurre normalmente en cualquier tipo de novela, claro. Y bueno, ya vamos a pasar a lo que es el resumen del argumento para que terminéis de entender de qué va, de cuál es el hilo argumental de esta novela. Y bueno, pues diríamos que Carmen, la protagonista de la historia, viajaba en tren desde Barcelona cuando en un cruce de miradas cambió su vida para siempre. Concretamente en 1933, Federico y Carmen, a partir de este cruce de miradas, tejieron una verdadera historia de amor, a pesar de las adversidades. ¿A qué adversidades me refiero? Al crecimiento, bueno, a los periodos políticos que estaban en aquel momento, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial o los conflictos que se estaban estableciendo en la Segunda República. Y tal y como viene en el siguiente párrafito, dice, ni la guerra civil, ni los trabajos afuera de Federico, ni el exilio fueron motivo para parar su escondida historia de amor. Pero lo que sí que dejó atrás Carmen fue a sus hijos. Bueno, los dejó tanto Carmen como Federico cuando decidieron exiliarse para vivir su amor. Decía bueno, que son lo único que podría haber amortiguado esta relación, que en un principio era escondida, pero que luego veremos que realmente no. Es decir, Carmen y Federico se conocieron en un tren y luego a partir de ahí ya diríamos que explotó toda esta historia real de amor. Bueno, en cuanto a los personajes de la novela, cabe destacar los siguientes.
Bueno, voy a centrarme sobre todo en los que son los relacionados con Carmen, porque son los que tienen más peso bajo mi perspectiva en la novela. Bueno, pues Carmen Trilla en un principio estaría unida en matrimonio con José María y con él tuvo 2 hijas y un hijo. Son Mía, Cucaya y Nene. Ahora mismo no me acuerdo bien de cuál era el orden de cada uno de ellos, pero Tommy y Cucaya, la verdad que eran unas niñas, por lo menos cuando yo lo leía, que te traspasaba el hecho de, no sé cómo decirlo, de la emoción y esos sentimientos que digo yo que únicamente una madre puede llegar a sentir por sus hijos, al igual que con Nene. Nene, si no recuerdo mal, no viene ningún nombre en la novela en cuanto a este personaje, hace referencia al amor que tiene por, sobre todo el cariño que le tiene porque está enfermo. Nene es, bueno, está enfermo de tuberculosis y en cada momento, bueno, en periodos constantes de tiempo, está bastante enfermo y José María es el que se encarga de él en cuanto al diagnóstico y qué es lo que le tendría que proporcionar, pero luego Carmen sería más quien se encargaría de él en ese principio de la novela. Y luego, en cuanto a otros personajes más relacionados, son Mercedes, que es su hermana, que como veremos a continuación tiene un peso bastante importante en la novela. Luego también Soledad, que es la mejor amiga de Carmen, que le ayuda en todas las decisiones que tiene que tomar muy importantes en torno a su vida. Y luego personajes más, no diría tanto secundarios, pero sí que muy, muy importantes, que son Rosalía, Manola, que son las criadas, y luego en un papel menor estaría la madre de Carmen, y luego he apuntado a 2 personas, Adolf y Marie, que a mí por lo menos me han gustado mucho el tratamiento de estos personajes porque bueno, describían el momento en el que Carmen tuvo que abandonar España porque Federico estaba exiliado por la guerra y Adolf y Marie fueron las únicas personas francesas que ayudaron a Carmen a salir de vamos a decir, de un sitio en el que era muy difícil salir y casi no podía llegar a salir con vida. Así que una vez puestos de manifiesto todos estos personajes, más o menos para que os ubiquéis, vamos a pasar ya a lo que es el aspecto puramente literario, que son los temas fundamentales. Y bueno, pues voy a empezar ya. Bueno, el primer tema que propongo como que es fundamental es el amor inicial en antítesis con el amor por obligación entre Carmen y José María. En principio tiene un título, el tema, bastante largo, pero yo creo que es bastante fundamental porque en él se muestra toda la evolución de un amor que era en apariencia bastante puro a un amor que realmente estaba prácticamente pactado o era auténticamente una convención, por decirlo más claramente. Lo podemos ver a partir de esta evolución que se pueden ver en las mismas páginas de la novela. Estoy en el cuadro izquierda, dice, pero el tiempo había pasado devorándolo todo, y mucho antes de que el cambio político se instaurara en España. El Pontiac fue aparcado en un garaje y con él sus paseos. Y dice, el médico entendió que una mujer embarazada al volante era un riesgo para la criatura que llevaba en sus entrañas. Y a esto ya es un punto conflictivo, porque claro, aquí qué quiere decir José María, ¿le importa más al niño o le importa más Carmen? ¿O le importan más los dos? No sé, o sea, a lo mejor es una pregunta que deberíamos reflexionar. O luego ya vemos cómo este amor pasional podría transformarse en este segundo amor, el amor por obligación, cuando dice así José María. Tiene que ganar peso, coja esas hierbas. A partir de mañana debe prepararle 3 infusiones al día y asegúrese de que las toma. Será su responsabilidad si la señora no engorda. Estas palabras que le dirige a su criada, me parece que era Manola, hacen referencia al hecho de que en apariencia quería cuidar José María a Carmen, pero realmente lo que estaba haciendo era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en ese momento Carmen estaba embarazada, pero no era un embarazo con respecto a José María, sino era de Federico, el amor, bueno, el hijo que estaban esperando. Así que estas hierbas lo que hicieron fue provocarle el aborto, lo cual este amor por obligación se puede incluso derivar a una condena perpetua que tendría que
que tendrían que vivir tanto Carmen como José María porque no querría separarse. Bueno, el segundo tema es lo he denominado la evolución del amor escondido a un amor plenamente reconocido y pasional de Federico y Carmen. De nuevo, aunque el título es un poco largo, se ve al principio de la novela, yo creo que bastante bien, cómo Carmen y Federico tienen un amor que lo esconden, que no quieren que nadie sepa nada por su propia integridad y por las consecuencias que puede llegar a tener. Porque Carmen, claro, tiene 3 hijos a los que tiene que cuidar, pero es que Federico también tenía 2 niñas a las que tenía que cuidar y una esposa a la que mantener. Así que en un primer momento vemos como ese amor está un poco cohibido y luego en contraposición vamos a ver ese amor pasional y reconocido. Por ejemplo, dice, llegó a la calle Sicilia con la respiración acelerada. Quizá fuera la última oportunidad para recuperar un amor que ya no estaba dispuesto a perder. La tarde se había puesto negra, amenazando tormentas de rayos y truenos. Con la urgencia de los besos contenidos, con el sabor de lo prohibido, Federico Escofet y Carmen Trilla se amaron sin que nada ni nadie pudiera impedírselo. Aquí yo creo que está bastante claro que lo que estaban haciendo pues Carmen y Federico era irse a la casa de Federico, porque en ese momento no había nadie, a consumar todo su amor. Y en contraposición ya vemos un amor totalmente pasional y reconocido cuando Carmen escribe una carta a Federico y dice así, resumidamente, dice, amada Carmen, hago míos tus sentimientos, te siento cerca y así quiero que me sientas tú a mí. Vivir es esto que nos ocurre, sufrimiento y esperanza. No hay matices en nuestras existencias. Te ruego que no sufras por lo que pudo haber sido. Volveremos a intentarlo, querida mía. Tienes mi palabra y mi compromiso. Te hago partícipe de un pálpito que me devuelve la ilusión. Presumo que no cumpliré los 30 años. Saldré pronto, antes de que las rejas me hayan robado los mejores años. Siempre tuyo, Federico. Aquí lo que está haciendo Federico es expresarle una vez más los verdaderos sentimientos que tiene Federico con respecto a ella, pero además animándola a que no se venga abajo por el hecho de que se haya provocado el aborto. Eso yo creo que es la definición pura del amor, ¿no? Que alguien una persona con la que amas realmente pues eso, que acepte que esto es lo que ha sucedido y que eso luego tengan la oportunidad de volver a consumar su amor y tener pues lo más bonito que podría ser, que es un hijo, ¿no? Bueno, en tercer lugar, el tercer tema, yo destacaría la ayuda que tienen entre las propias mujeres. Yo creo que es un tema bastante significativo que no podemos dejar pasar por alto, porque no solamente son las propias amigas las que ayudan, sino también las criadas. Aunque en un primer momento las criadas vean una especie de locura todo lo que está llevando Carmen, porque al final ellas sí que se dan cuenta de todo lo que está haciendo, también su amiga Soledad le pasaba lo mismo. En ese sentido podemos establecer como una especie de igualdad entre la psicología de los personajes femeninos. Es decir, ¿cómo decirlo? El estar cohibido al que tu amiga haga algo en contraste con el que realmente tenga que disfrutar de ese amor que nunca ha llegado a tener del todo. De hecho, sí, Soledad dice. Soledad sacó la ropa del armario de la habitación y empezó a doblarla para meterla en una maleta. Soledad hablaba y hablaba mientras su amiga se limpiaba las lágrimas. Carmen solo podía sentir con la cabeza. ¿Qué poder añadir a su relato? Una desgracia tras otra. Y cuando parecía que su vida se enderezaba, otro golpe más. Esto hace referencia a cuando Federico lo iban a condenar a muerte por estar en unas ideas contrarias. Me parece que en este momento con la guerra civil, porque como son muchos los instantes históricos ya uno se confunde, pero esto hacía referencia sobre todo a eso, que Carmen estaba pues muy asustada por lo que le pudiera ocurrir a Federico, e incluso ella asimilaba que aunque lo mataran, lo único que quería era saberlo y que se pudiera despedir de él y asimilar cuáles eran esas consecuencias.
En fin, bueno, pasamos al cuarto punto, que yo creo que es uno de los más significativos de la novela por el buen tratamiento que tiene, que es o por lo menos bajo mi punto de vista, la historia de los años 30 al 45 como eje referencial de la novela. Cuando hablo de historia, me refiero a me refiero tanto a historia de España como a historia internacional, vaya. Eso está muy presente y muy bien descritos, yo creo, vamos, los hechos que tienen que ver sobre la Segunda República, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, porque es algo que no pueden evitar, porque Federico, como es el capitán del ejército, él tiene que ir sí o sí en aquel lugar al que le pide pues el ejército a defender a su país. Y, por ejemplo, aquí tenemos dos fieles descripciones de lo que supone esto. Dice la de la izquierda. Aquel día todos hablaban de la caída del efímero gobierno de Leguía, que había durado apenas 3 semanas, del 8 de septiembre al 3 de octubre de 1933. El PSOE ganó una cuestión de confianza que derrocaba el primer gabinete radical y quinto de la República. Tras la derrota de Leguía, el presidente Alcalá Zamora había ordenado formar gobierno a su segundo en las filas del Partido Republicano Radical, Diego Martínez Barrio. Como veis, es un parrafito y ved la capacidad que tiene la autora de sintetizar todo el hecho histórico del que estamos hablando. Para que veáis que únicamente no se centra en lo que se refiere a la Segunda República, no he traído uno de la Guerra Civil para no colapsar con tantos textos. A la derecha vemos uno que se relaciona con la Segunda Guerra Mundial. Dice así: al estrépito le siguió el derrumbe del techo de la nave sobre las bestias, sobre Carmen, sobre Federico y sobre el burro sin nombre, que dio un respingo y emitió un roznido lastimero que fue lo último que Carmen Trilla oyó antes de fundir a negro su mirada y sentir el peso de la guerra sobre su cuerpo enflaquecido. Esto ocurrió concretamente en Bélgica, o huyendo en aquellos lugares en los que estaban huyendo Federico y Carmen por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por las bombas que estaban lanzando, pero ni aún en su huida fueron capaces de escapar de este momento, vaya. Así que, como podéis comprobar, yo creo que por lo menos a lo que se refiere a nivel histórico, las descripciones son bastante buenas, por lo menos bajo mi punto de vista. A ver, que se pase ahora, vale. Bueno, el quinto tema sería la infidelidad por ambos miembros del matrimonio. Es paradójico que en estos momentos, pues bueno, tengamos que tratar estos puntos, pero bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno. Eh, ¿Qué pasa en este momento? Pues que Carmen, claro, queda prendamente enamorado de Federico, pero es que no solamente es Carmen, sino también su marido, José María. Y claro, ahora os preguntaréis que quién realmente es pues la persona con la que comparte pues vida también, ¿no? José María. Pues antes os he dicho que Mercedes, un personaje muy importante en la novela, era por esto. Mercedes, la hermana de Carmen, es la amante de José María. Como veis aquí, por eso digo que estábamos hablando de un amor puramente por obligación y convencional. Vemos como ese amor estaba muy caduco y que únicamente lo tenían pues eso, para no hacer daño a los niños, no por otro motivo. Dice así, Carmen, estoy en la parte izquierda de la diapositiva. Dice: amor mío, nada ansío más que poder abrazarte y besarte, pero las circunstancias no me dejan ni un segundo de intimidad. Solo verte saciará mis ganas, aunque sea a lo lejos, aunque no pueda siquiera acercarme para rozar tu mejilla con mis labios. Ven, Carmen, te lo suplico. Yo creo que no hay una prueba más evidente del amor que se tenían entre ellos, y como muestra de ello también de la infidelidad que estaba mostrando pues Carmen hacia José María, vaya. Pero luego también tenemos en contraposición a Mercedes, que ella, la hermana, diría algo así: me citó en una cafetería un miércoles cualquiera a una hora infrecuente en nuestras citas. Me sorprendió su impaciencia, pero asistí sin preguntar. Me contó que tenías un amante. Estaba desencajado, Carmen. Tendrías que haberlo visto. Era un hombre derrotado, insultado, ultrajado, furibundo. Nunca imaginó que podrías irte con otro hombre. Y eso le hacía sentirse como un animal herido de muerte. Y yo, Carmen, feliz. Feliz de que el desenlace estuviera cada vez más cerca. Había tenido que esperar muchos años, pero había conseguido que tu matrimonio acabara para siempre. Aquí veis que realmente Mercedes era la persona que quería estar
con José María, aunque parecía que no, el amor que se tenían entre ellos, que entre, pues eso, entre cuñados, pues era mucho más que evidente. Y aunque sí que es verdad que parece que Carmen fue la que provocó que esta historia también se pudiera producir, pues también tenemos esta historia relacionada con Mercedes y con José María. Como veis, una historia de amor dentro de una historia un poco más ligada a la relación carnal. Bueno, en siguiente lugar vamos a hablar del retrato de la sociedad machista española de estos años y es bastante evidente, bueno, con lo que ya os he dicho antes, yo creo que bastaba, ¿no? Con lo de las hierbas que le había obligado a José María a darle a Carmen para que abortara. Pero bueno, también tenemos más ejemplos, no penséis que no tenemos más. Dice así el siguiente, dice, una semana antes de que el año cambiara en el calendario para inaugurar 1938, Carmen no pudo hacer nada por evitar que José María se llevara a sus hijos a Rosellón. Coincidió con la decisión de los médicos de rebajar a Federico la dosis de sedación. Poco a poco irá despertando y podremos diagnosticar su estado, sentenciaron los médicos. Bueno, yo creo que no hay prueba más evidente de la sociedad machista y del daño que le puedes llegar a producir a una madre por el hecho de que no quieras ver a sus hijos, porque aunque tengas un amante, no quieras que tu mujer disfrute de lo que realmente es la vida para ella. Pero vamos, que este ejemplo es uno de todos los que podemos encontrar. Por ejemplo, cuando José María ya intuía que Carmen estaba pues siéndole infiel o que iba o que algo pasaba ahí que no cuadraba, en ese momento Carmen estaba embarazada de Federico y, y José María le obligó a mantener relaciones de una forma bastante, por no decir que fue una violación, porque Carmen no quería realmente mantener en ese momento relaciones. Yo creo que son dos ejemplos bastante claros que pondrían de manifiesto la sociedad machista de este momento y que los hombres, en definitiva, eran los que tenían que tomar las decisiones en el sesgo de la vida familiar. Bueno, en séptimo lugar tendríamos, en contraposición a todo lo que acabo de decir, la rebeldía en las mujeres del momento. Y lo vamos a ver con esta cita. Dice, al principio planteó una venganza contra José María. Planteó incluso matarlo, sirviéndose del arma de Federico, pero enseguida desechó la idea por miedo a acabar encarcelada o condenada a muerte. No se lo habría perdonado. Con el paso de los días creyó que lo más razonable sería hablar con él, pero cada vez que lo intentaba la Manola se resistía a pasarle la llamada. Es decir, Carmen en un principio vemos esa evolución de la que hablaba antes de estar cohibida, a no querer dar un paso al frente, de plantarle cara realmente a José María, a incluso pensar en matarlo, porque no quiere él que ella vea a sus hijos. Claro, aquí vemos este punto de comparación en la ideología de Carmen, que no va a dejar en ningún momento dado que le pisen los talones y muchísimo menos el hecho de dejarla a un lado la historia de amor que estaba empezando a tener y que realmente había conseguido, realmente había conseguido, vaya, con Federico. Bueno, claro, en el octavo punto aquí estaría la evolución en la actitud de Carmen, del miedo a la lucha en todos sus sentidos. Claro, antes estábamos hablando del hecho de algo que siempre normalmente lo decimos porque en forma de hipérbole, no crees, aunque por mucho que quieras, no vas a matar a tu marido porque no te dejan ver a tus hijos, vamos, por lo menos quiero pensar eso. Pero luego en aquel momento vamos a ver en qué quiere referirse en este tema, vaya. Dice, de repente sintió como una mano tocaba la suya. Nos entregó una nota que ella apretó con todas sus fuerzas y guardó en su clutch de carey. No necesitó confirmar quién se la había entregado porque sabía que era obra del señor Scopet, que acto seguido desapareció como un fantasma. Los motores de los bólidos refugiaron al mismo tiempo. La llegada del otoño no solo advertía en la galante vida social que recuperaba la ciudad, también sentían el olor húmedo de la noche que Carmen dejó que inundara su pecho para aliviar la angustia que no había conseguido sacudirse en lo que restó de concierto. Es decir, aquí vemos cómo Carmen está teniendo miedo de José María por el hecho de lo que le pueden llegar a decir y porque
realmente ella no quería estar con él, sino que lo que quería hacer era estar con el amor que estaba empezando a descubrir en este momento, porque estamos en el inicio de la novela, que era con Federico Escofet. Y luego, en contraposición, aquí ya vemos la lucha que tiene Carmen. Leo tal cual la cita. Dice, la rabia se convirtió en frustración por no poder abofetearlo allí mismo. ¿Qué podía esperar de su marido si en los pocos instantes que la veía feliz, contenta, emocionada por un reencuentro inesperado, era capaz de pronunciar semejantes palabras cargadas de maldad? Una náusea de vergüenza le llegó a la boca. Aquello estaba roto. La tregua solo había sido un paréntesis para mantener la patraña de su matrimonio. ¿De qué había servido? Bueno, aquí lo podemos ver otra vez, ¿no? Que el hecho de que, ligado a lo mejor con el tema de la rebeldía, ella sabía que su amor era, su amor con José María era caduco, era un amor prácticamente por convención, que quería tener, por el que quería tener sus hijos, pero realmente ella pues se avergüenza realmente de su marido y de que realmente no la ha hecho feliz en prácticamente ningún momento de su vida, quitando los momentos en los que ha estado con sus hijos. Bueno, también en noveno punto destacaría el siguiente tema: los periódicos, la radio y las cartas como únicos medios de llegada a la información. Bueno, yo creo que este tema no puede dejar pasar por desapercibido, teniendo en cuenta que la autora de la novela es periodista, vaya. No, seguramente me diréis al final, o bueno, me imagino, que si solamente utilizaban estos medios. También es verdad que se comunicaban por teléfono. Por ejemplo, cuando Carmen estaba exiliada, para saber cómo estaban sus hijos, aunque José María no quería que supiera nada de ella, llamaba por teléfono. De hecho, hay un pasaje que a mí me gusta bastante de la novela en el que retrata que han tenido que esperar unas 40 horas en una cola para poder llamar a su casa. Y yo creo que también había que por eso, ponerlo de manifiesto, vaya. Y ahora ya volviendo a lo de los periódicos, la radio y las cartas, pues leo la siguiente cita. Dice, al entrar en el despacho de don Joaquín para recoger las carpetas que planeaba ordenar y actualizar, encontró sobre la mesa del taco de periódicos del día atado con cuerda. A ver. Ay, hola, ¿me oís? Que se me ha desconectado Ahora, esto. ahora, Sí, ¿se me oye, no, Fernando? Vale, vale, perdón, ay, sí, qué susto. Vale, vale, sigo. Que, bueno, estaba leyendo la cita. Dice, al entrar en el despacho de don Joaquín para recoger las carpetas que planeaba ordenar y actualizar, encontró sobre la mesa el taco de periódicos del día atado con cuerda. Abrió el diario de última hora y las letras saltaron entre sus líneas. Leyó y releyó la información para cerciorarse de que sus ojos estaban en lo cierto y se echó a llorar como una niña pequeña. Cortó la página con la mano y escribió una breve nota a don Joaquín, explicándole lo que había sucedido. Carmen dejó el papel de periódico sobre la mesa y salió despavorida de la cocina, llenando de inquietud a doña Mercedes y a Soledad. La madre cogió el escrito y por primera vez leyó el nombre de amante de su hija, Federico, y su apellido, Escofet. Aquí veis, por ejemplo, que realmente las noticias las conocían en este momento por los periódicos, por la radio y por poca cosa más. Y en este momento fue en el que Carmen se enteró que su marido, bueno, perdón, su marido no era su marido en aquel momento, de que su amante o su compañero de vida lo iban a condenar a muerte por estar en unas ideas contrarias en aquel momento del régimen, aunque luego sí que es verdad que, para que no penséis que pasó nada con él, que le conmutaron la pena para estando 30 años en prisión. Aquí lo veis, ¿no? Que los periódicos y la radio y las cartas eran los únicos medios en los que se podía enterar uno de lo que pasaba, y de hecho fue en este momento en el que Carmen salió corriendo para tomar una decisión, y en este caso fue ir justamente, me parece que estaba en Francia, en Barcelona, sí, creo que estaba en Barcelona, e ir directamente hacia allí para despedirse de el que iba a ser, pues eso, su compañero de vida.
Y bueno, para ir terminando los temas, querría destacar un tema que la verdad es que yo creo que es uno de los más bonitos que puede haber en esta novela, que es el amor pasional por los hijos de Carmen. No tanto por Federico, porque casi no se representa en la novela, pero por los de Carmen sí. Y todo ello, como podemos comprobar ahora, a través de estas cartas que Carmen escribía a sus hijas. Y dice así, para que os imaginéis cuál era el instinto maternal de Carmen. Dice, mamá ha tenido que viajar al extranjero, a Francia. No quiero que os preocupéis ni que sufráis por mí, porque pronto, muy pronto, volveré a Barcelona. Tía Mercedes y papá cuidarán de vosotros junto a Manola y Rosalía. Espero que sigáis sacando buenas notas y cumpláis con vuestras obligaciones. Aunque ahora os parezca una nimiedad, cuidad la caligrafía. Lo que se aprende en el colegio nunca se olvida. Aquí lo veis, ¿no? Que el hecho de que aunque estén separadas a kilómetros de distancia, realmente el amor y los recuerdos que tiene Carmen con respecto a sus hijas son constantes y aunque tenga la mente dividida en bueno, en tres momentos, que son sus hijas, la situación en la que se encuentra su hijo nene y en tercer lugar, qué es lo que le podría estar ocurriendo a Federico y no tanto lo que le puede estar ocurriendo a ella. Y luego también para terminar, para que os hagáis una idea de la ternura que puede llegar a transmitir, aunque hay ejemplos más claros en la novela, son los siguientes. Dice, os imagino paseando con la tía Mercedes que tanto os quiere y seguro que traéis loca a Manola con vuestras travesuras. Aún recuerdo que cuando jugabais a atar una moneda a la lana de un ovillo y rozabais con ella la cabeza de los paseantes de Rosellón. Qué diablillos erais! A mi nene le envío todo mi cariño y el deseo de que lo dejéis descansar cuando lo necesite y lo beséis cuando él os lo pida. Vuestra deliciosa sonrisa siempre acompañará. Yo creo que, o sea, que estos dos ejemplos son bastante claros del amor que mostraba Carmen hacia sus hijos y además de también de que aunque estaban a muchísimos kilómetros de distancia, de que que siempre los tenía a ellos en su memoria más más que otras cosas, que incluso que su propia integridad. Y bueno, para terminar voy a cerrar con esta breve conclusión que, que diría que en total lo que se resume en la novela sería que la obra explica la historia real de Carmen Trilla. Yo he puesto no solo de amor, sino también además la propia historia de todos sus compañeros de vida, pues, también de la propia Soledad o de incluso de Manola o también de Federico. Por tanto, yo creo que el objetivo de esta novela de Sonsoles Onega ha sido reflejar a través de un estilo que, a mi juicio, ha sido bastante cuidado y eficaz, la vida de Carmen Trilla y la de todos los acontecimientos que sucedían en su alrededor. Por ejemplo, como hemos podido comprobar a través de los minuciosos hechos históricos que han sido descritos por la autora y, bueno, y entre otros más aspectos. Y luego para finalizar, yo os querría plantear esta pregunta para saber qué opináis al respecto. Porque en una primera concepción uno podría llegar a pensar que este tipo de novela es una novela romántica en el que trata de narrar todas las, bueno, no hazañas, pero todas las acciones que Carmen intenta llevar con respecto tanto por sus hijos como por Federico. Pero claro, yo pienso en el hecho de que posee diversos matices o diversos tintes que a lo mejor haría que no justamente se ligara a este tipo de género, de la novela romántica, y que podrían asimilarse a otros. Entonces os querría lanzar también esta pregunta. ¿Sería una novela también de tipo romántica ligada a la historia? ¿Sería una novela realista? ¿Es una mezcla de todos? ¿Es una novela realmente que propicia a una biografía de un personaje al que nadie ha conocido y al que Sonsoles únicamente ha querido dar voz? No sé, yo es una pregunta que os dejo ahora al aire y ya está. Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir, creo que ya he hablado bastante. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias. Y estoy aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Mario, tanto por ajustarte al tiempo, como muy bien lo habías señalado, con la ágil exposición de diapositivas que has ido haciendo, muy bien presentadas, ¿verdad? Y que además, pues bueno, han permitido, sobre todo, pues prender el interés, ¿no?, en esta novela, que quienes no lo hayan leído, pues yo creo que considerarán, ¿no?, la posibilidad de acercarse a la misma, ¿no? Además, has dejado
dejado abiertas, ¿no? Muchas posibilidades, muchas intrigas, aunque ha sido desde el principio hasta el final. La novela es tan densa, tiene casi 600 páginas, ¿no? Que indudablemente pues el desarrollo de las acciones que se ponen en juego es plural, ¿no? Y sobre todo pues bastante sugerente. Yo quiero comenzar mi valoración recogiendo tu última pregunta, ¿no? Porque me parece que es la fundamental. Aquí en la conclusión tú señalas en la primera síntesis, dice, la obra explica la historia real de Carmen Terilla. Real porque lo es. Es decir, que estamos ante una novela, cuando preguntas, ¿es una novela también histórica? Efectivamente, es una novela tan histórica como que todos los personajes que aparecen en la misma son ciertos, existieron. Es decir, tienen un desarrollo verdadero y además todos los incidentes que aquí se cuentan, los fundamentales en esta relación mantenida entre Federico Escoffet y Carmen Trilla, son sucesos plenamente documentados, ¿no? Y que de algún modo son los que le han permitido a la autora, que para ello es periodista, ¿no? Pues poner en juego o en pie una historia verdadera de la que parte para construir luego una obra que recubre con el marco de, bueno, con el molde de la ficción, pero ese componente histórico no lo podemos dejar de lado. Es más, yo cuando comencé a leer esta novela, pues la verdad, no me gustaba mucho, ¿no? Porque veía que se lo he comentado antes a Mario, ¿no? El orden, ¿no? De las relaciones sentimentales, él emplea el término de novela romántica, yo iba anotando pues en mis apuntes que esto pues me parecía un folletín, ¿no? Que derivaba casi hacia culebrón en algunos momentos determinados, sobre todo por el tratamiento melodramático con que Sonsoles Onega trataba algunas escenas. Pero poco a poco, cuando iba ganando peso el curso de la historia, lo ha dicho Mario muy bien, es decir, ese reflejo, ¿no? De los sucesos que van desde la caída de Alfonso XIII en 1931, la llegada de la Segunda República, el intento de proclamar la República en Cataluña, las figuras de Macià por una parte, Luis Companys por otra, etcétera, me di cuenta de que el peso de la historia pues era muy importante como para obviarlo, ¿no? Y entonces me enfrentaba ante el nombre de este personaje, Federico Escoffet, y claro, yo no tengo como unos conocimientos de historia muy amplios, pero sencillamente con ponerlo en Google te remite a la Wikipedia y te das cuenta de que Federico Escoffet existió y de que Carmen Trilla también existieron, y tienes una documentación absolutamente enorme sobre estas dos figuras, fundamentalmente sobre Federico Escoffet, que murió en 1987, y que evidentemente pues todo lo que la novela va contando de su implicación en la lucha o en las circunstancias en las que se proclama la República Catalana, cuando es detenido por el golpe, bueno, pues por la resistencia que ofrece el general Batet, que es otro personaje también histórico, cuando lo llevan al presidio en la isla de Cádiz, en Santa Catalina. En fin, todo eso está perfectamente documentado y es cierto. Entonces, en ese momento, la novela cambió para mí radicalmente, ¿no? Dije, bueno, pues es verdad, es decir, estamos justamente con una suerte de biografía novelada de estos dos personajes, que es verdad que vivieron unos amores adúlteros, porque cada uno de ellos abandonó su matrimonio, sus hijos, etcétera, y se embarcaron, ¿no? En una aventura en la que concedían pues esa primacía al amor, aunque lógicamente, pues imaginad, ¿no? La guerra civil, el campo de concentración de Argelès, en donde estuvo Ramón J. Sender, por ejemplo, o la huida hacia París, hacia Bélgica, pensando escapar de la Segunda Guerra Mundial, y la muerte final de Carmen Trilla, justamente en el pasaje en el que nos ha leído Mario. Entonces estamos
ante un texto. Todo eso además está contado en el final de la propia novela, ¿no? Porque yo creo que como parece una novela que no tiene ningún asidero con la realidad ni con los hechos históricos, pues tuvo a bien la autora, Sonsoles Onega, colocar una nota al final de la misma en donde dice: en otoño de 2014 conocí a Rosa María Inmaculada, que son las dos hijas, las dos gemelas, Tomía y Cuyaya. Fue en su casa de Madrid donde me citaron para contarme la historia de su madre Carmen. Es decir, durante toda su vida estas dos hermanas, Rosa María e Inmaculada, fueron acumulando documentos, cartas, fotos, etcétera, y querían de algún modo rendirle un tributo de justicia a su madre, que fue vilipendiada por su padre, ¿no? Y que de algún modo pues les arrancó, ¿no?, a los hijos de la madre por esa relación adúltera que llegó a mantener, y entonces le entregan toda esa documentación a la periodista, y la periodista lo que hace con ella, evidentemente, es una periodista, ¿no? Ha planteado muy bien Mario al principio esa dicotomía en la que todos los periodistas pueden ser novelistas, pero no los novelistas pueden ser periodistas, que yo creo que Lola Burgos, sí, sigue por aquí, que efectivamente está, habrá tomado nota de ella, porque es uno de los temas que más le interesa, la relación entre el periodismo y la creación la creación literaria. Sí, me estaba acordando de ti. Y entonces, claro, Sonsoles Onega dice: bueno, pues esta es la mía, es decir, me acaban de entregar una documentación realmente prodigiosa para poder armar una novela en la que voy a tocar pues toda esa serie de temas que ha señalado con mucha, en fin, con mucho acierto Mario Escudero, ¿no? Y eso es lo que hace que la novela pues vaya ganando bastantes enteros, ¿no? En el sentido de que dices: bueno, esto se me está contando como una novela, pero verdaderamente detrás hay un trasfondo histórico de una realidad lacerante, hiriente, y que de algún modo pues fue muy dolorosa para los protagonistas de la misma, ¿no? Las hijas se llegaron a entrevistar con Federico Escofete. Aquí se habla, por ejemplo, en la novela, de una fotografía que se toma en el capítulo 54, en la que está la pareja en un hotel viviendo. Es la última estancia que realizan en Barcelona, es también la última vez que ve a los hijos Carmen Trilla, y esa fotografía pues se la toma un corresponsal de guerra, bueno, un personaje que en un partido, un luchador por la República. Bueno, pues si os metéis un poco a hurgar por internet a las entrevistas que hay sobre, es decir, una vez que gana Sonsoles Onega el premio Fernando Lara, pues claro, enseguida salta la historia, ¿no?, a la prensa, y en el Diario de Córdoba está esa fotografía. Bueno, la tenéis también en Wikipedia, si veis o vais a Federico Escofete la veréis, ¿no? Con lo cual estamos viendo directamente el rostro de los protagonistas que inspiraron, gracias a que las hijas le pasan a Sonsoles Onega toda esa información, el desarrollo de la novela. Entonces estamos ante dos niveles muy distintos. Por una parte sería una obra de no ficción, empleando el término en cuanto que hay una documentación muy rigurosa, muy bien armada, y que además está sostenida por una bibliografía final, que es algo que verdaderamente pues, no estamos acostumbrados a ver en una novela tradicional. Es decir, que Onega, una vez que le dan todos esos datos, pues los está o procura de algún modo recabar, ¿no?, todas las informaciones que pueden llegar a sostener, ¿no?, la historia real que le han dado. Entonces, es una obra de no ficción, y es a la vez una novela, como muy bien ha explicado Mario, que ha sido un poco pues el desarrollo que nos ha ido llevando. Es decir, que a lo mejor la podemos leer sin que nos enteremos de que Federico Escofet y de que que Carmen Trilla fueron dos personajes verdaderos, y de que esta relación que mantuvieron entre ellos pues es la que de algún modo articula la obra. Y ahí es donde la novela
para mi gusto, pues hace bastantes aguas, ¿no? En el sentido de, como os decía antes, pues del tratamiento melodramático que se llega a dar a muchas escenas, ¿no? Quizá porque piense, ahora te paso la palabra, José Luis, tomo nota, quizá porque piense Sonsoles Sonega que el encargo que le habían dado las hijas pues era el de reivindicar un poco la figura de la madre, ¿no? Y lo hace a lo mejor con los modos, con las costumbres, con las tradiciones que podía llegar a ver en la época de los 30, 40, que es cuando fundamentalmente la acción narrativa se desarrolla, ¿no? Entonces, claro, hay frases que uno dice que son de puro folletín, ¿no? Cuando le dice la criada a su señora, no lo haga, olvídelo, este hombre lleva escrita su perdición, ¿no? O por ejemplo, pero el guión de su vida continuaba escribiéndose en un nuevo capítulo. Es decir, esta sí que es una frase que nosotros podemos encontrar en los folletines precisamente para animar a la lectura de la siguiente entrega, ¿no? O algunos gestos que son verdaderamente exagerados por el dramatismo forzado, ¿no? Se llevó el papel al pecho, o 5 palabras, no puedo volver a verte. Es decir, hay en el capítulo 44 un término en el que se habla de cursilería empalagosa y en algunos fragmentos de la novela me parece que ese término puede llegar a aplicarse, ¿no? En lo que son las relaciones sentimentales, pues la novela, bueno, pues naufraga, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, porque, bueno, se le va un poco la mano a Sonsoles Sonega, no he leído nada más de ella a la hora de reflejar los sentimientos de los personajes. Otra cuestión es la crisis de la conciencia femenina, que es además lo que nos ocupa en este tercer ciclo, que creo que está bien relacionado, y sobre todo esa dicotomía que se establece entre, y la ha planteado bien Mario, entre el amor, casi como obliga el amor como una fuerza liberadora y el matrimonio con todas las leyes y las cargas sociales que implica, ¿no? Eso también está muy bien tratado en la obra y de algún modo, bueno, pues puede dar pie para lo que podáis querer decir. Bien, yo con esto pues he complementado un poco la intervención de Mario. Os animo a que sencillamente pongáis Federico Escofet en la Wikipedia para que veáis el rostro de los protagonistas de esta obra y esa foto que es emblemática porque de algún modo es la que marca un eje en la vida de los protagonistas. Aparecen radiantes, felices, es su último momento verdadero de felicidad porque a partir de ahí la historia se los va a llevar a vivir un drama que es verdaderamente angustioso. Que se podía haber contado de otra manera, pues bueno, pero ya cada novelista, lógicamente, tiene su propio estilo. Veamos, primero había pedido la palabra a José Luis, se la voy a pasar y luego ya le cedo la palabra a Mar y se la devolvemos después de estas intervenciones a Mario por si quiere añadir algo. José Luis, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Es Sí, que claro. estoy totalmente de acuerdo con lo que has estado comentando. Eh, a mí la parte que más me ha gustado de la novela es la descripción de los acontecimientos históricos y de cómo los trata, ¿no? Eso ha hecho que me resultara muy interesante la lectura porque a mí, entre otras cosas, pues me gusta mucho la novela histórica. Y sí estoy también de acuerdo contigo, Fernando, en que quizás se ha pasado de rosca la autora, seguramente porque lo que quería era contentar a los familiares que le cuentan la historia de Carmen y que por eso se ve todo desde un punto de vista un poco, no sé, creo que se llega a pasar y tiene ya puntos que están muy cercanos efectivamente al folletín. Quizás es lo que hace que se te quede un sabor agridulce. Por una parte, la lectura es amena y es interesante, pero tiene momentos en los que pues resulta un poco excesiva.
Estamos totalmente de acuerdo, José Luis, en este aspecto y además, claro, ese último capítulo que es tan importante, pues bueno, te sirve un poco, ¿no? Para darte cuenta de cuál puede llegar a ser el valor de la novela, ¿no? Ahí, por ejemplo, Sonsoles Onega podía haber actuado un poco más como periodista, ¿no? Buscar un estilo quizá un poco más directo a la hora de tratar, ¿no? A los personajes, sobre todo porque tiene una frase que se la dedico también a Lola Burgos, porque dice, los periodistas de la época, estamos hablando de los años 30, actuaron como notarios de la realidad, con una pureza narrativa que en muchas ocasiones me ha emocionado, dice Onega en ese pasaje final de la nota de la autora. Entonces, claro, una cuestión es la pureza narrativa, que es la que a lo mejor estamos echando de menos, ¿verdad? Porque ha dado primacía a esas emociones, ¿no? Que son quizá un tanto excesivas. Bueno, Mar, ese, intervienes y le devolvemos la palabra a Mario. Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Me voy a repetir un poco porque iba a decir lo que ya ha dicho José Luis y que me alegra que tú, Fernando, lo veas también así, porque a mí la novela me empezó a gustar y luego me desencantó por los motivos que has comentado. Aún no la he acabado de leer porque, bueno, me apetecía continuar por lo menos hasta la sesión de hoy. Y yo creo que es verdad, o sea, lo has definido muy bien, Fernando, como solo tú sabes hacer la parte esa como de folletín. Y yo diría incluso que, además de los diálogos, a mí también me sorprende, vamos, una de las cosas que yo critico, ¿no?, de la novela es que es todo como muy disruptivo por un lado y por otro lado muy como de la casualidad. O sea, la novela empieza con un encuentro y donde ya hay un enamoramiento, o sea, con una persona que acabas de ver. Entonces ya eso es como muy exagerado, ¿no? O sea, a mí ya me chirrió por ahí. Y luego yo creo recordar que él va por la calle caminando pensando en ella y de repente se la encuentra. O sea, es como ni en una película lo harías así. No sé, lo veo como demasiado forzado. Luego, la relación, o sea, tampoco queda muy dibujado por qué ese desamor en esa relación, por qué de esa pareja que parece tan, tan perfecta y con tantos parabienes y de repente tampoco entiendes, bueno, a ver, puedes pensar, vale, sí, el paso de los años, pero ese despotismo del marido parece un poco forzado, ¿no? Que a ese tratamiento que hoy día casi sería bueno, hoy día sería un maltrato y que se vaya a la vez con la cuñada. O sea, a mí me ha parecido todo un poco exagerado, muy, muy exagerado. Y como decías, la relación con las criadas, ¿no? Tan informal a la hora de relacionarse con ellas y de ellas entrar en su mundo. No sé, a mí la novela, y estoy de acuerdo contigo, la parte donde ya empieza con el tratamiento histórico es la que me está pareciendo más, pues bueno, más cuidada. Y yo, sinceramente, también me ha sorprendido, y esto ya es una crítica, que le hayan dado un premio, no sé, pero bueno, esto ya es al margen de la clase, no tiene mucho que ver. Y nada más, solamente eso. Gracias, Mar. Sí, efectivamente. Oye, pero tenemos que tener en cuenta que esa relación existió, que es verdadera, que seguramente el encuentro ese del que parte el enamoramiento, pues lo es, ¿no? Y todos los apuros y las circunstancias en las que se desarrolló esa relación en los años 30, hay que imaginárselos como verdaderamente factibles, ¿no? Otra cuestión ya es cómo lleguen a nosotros, ¿no? En el estilo que emplee la autora
nada, Sonsoles Sonega, pues para recrearlos, ¿no? Que ahí es donde tenemos que ver un poco la diferencia. Bueno, ha pedido también la palabra Conchi, pero habíamos dicho que se le devolvíamos la palabra a Mario para, por si quiere comentar algo sobre esto. Verás, Mario, que ninguno de los matices críticos que podemos llegar a señalar tienen que ver con tu presentación, que ha sido impecable, ¿verdad? Sino con algunos aspectos de la novela que nos hubieran parecido un poco mejorables. Mario, ¿quieres Bueno, comentarnos algo? sí, bueno, muchas gracias. Sí, a mí también es verdad, no lo he llegado a tratar del todo porque no quería hacerlo, básicamente, pero porque estoy de acuerdo con lo que decís en el tratamiento de los personajes de las criadas. Pero claro, cuando uno llega a leer que esta historia es real, yo ya no, claro, lo estaba pensando, es decir, realmente a lo mejor no trataba así Carmen a sus criadas, lo llegué a pensar, dije, claro, o sea, a lo mejor es algo que no llegamos a conocer del todo y que tampoco podríamos poner así tanto en tela de juicio, pero claro, sí que es verdad que está sujeto al estilo propio de la autora y no podemos poner más en relación. Y yo es que estaba totalmente de acuerdo contigo, que parecen unas frasecillas de folletín, pero claro, que a lo mejor todavía no podemos llegar a justificar si realmente sabemos que esta historia puede ser de verdad. Si no hay notas o diarios o vaya usted a saber qué, que pueden hacer justificar eso. Entonces, sí que es verdad que quería ponerlo también de manifiesto. Y luego también, ¿qué más quería decir? Así que yo creo que ya lo habéis notado justo cuando estabas poniendo la presentación. Yo creo que los momentos históricos han sido los más impecables cuando estaban describiendo, bueno, cuando estaba escribiendo Sonsoles. Y de hecho yo creo que son los que más te han llegado a enganchar en ese momento y luego han sido como una especie de concatenación que te ha hecho unirte del todo a la historia, ¿no? Yo creo que es lo que ha pasado sobre todo, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, vaya. A mí me han emocionado las escenas históricas, pero no las sentimentales, ¿no? Quizá esa sería un poco no, el resumen. Bueno, le voy a pasar la palabra a Conchi y luego quería añadir una idea más con respecto a la relación entre el folletín y la novela, que es muy importante en esta obra. Conchi, cuando quieras. Sí, Concha, ¿puedes conectar el micrófono? No sé, parece que tiene problemas. Hola, Ahora. ¿se escucha? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, te oímos. Ah, perdón, vale. Tengo una pregunta para Mario. No me he leído la novela, pero bueno, yo creo que por lo que habéis expuesto, pues además que el análisis ha sido muy completo, Mario. Entonces, a ver, parece que ella es una mujer que valiente, ¿no? Arrojada, echada un poco para adelante. Por lo que entiendo, ellos se conocen en 1933, ¿no? Durante la Segunda República. Entonces, es una curiosidad simplemente. En aquella época estaba vigente el divorcio. En ningún momento se lo plantean ellos, porque este hombre, Federico, parece que es un hombre bien situado, ¿no? Militar, con una carrera, y siendo ese amor tan fuerte, tan intenso, no sé, es, vamos, una curiosidad. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Contéstale Bueno, tú, Mario. ¿contestas tú, Fernando, o contesto yo? No, contéstale tú, que eres a la exposición. Vale, pues a ver, pues gracias por la pregunta y fíjate, pues lo estuve pensando y sí, yo en algún momento de la obra sí que hacen referencia a que querían el divorcio, pero no lo llegan a hacer justo de manifiesto. Pero esto ya llega, pasa, claro, son 600 páginas, no me acuerdo bien ya del momento, pero en el momento en el que Carmen ya estaba en un hartazgo bastante importante, ya le llega a manifestar. Tanto, yo creo que fueron además de mutuo acuerdo, que ellos dos querían tener el divorcio, pero al final la decisión de Carmen fue irse me parece que era en ese momento a Francia, a estar con Federico. Si no, Fernando me corrija porque ya son tantas páginas que ya dudo.
Te tengo que corregir, Mario, porque sí, Carmen pide el divorcio en el capítulo 42. Quiero el divorcio. Y entonces inician los trámites, se realizan el divorcio de mutuo acuerdo y lo firman en 1937, según pone, según en la novela. Todo esto está en el capítulo 42, ¿no? Ese es un aspecto muy importante, efectivamente, porque es el tratamiento de esa conciencia femenina que en una época, bueno, la de la República fundamentalmente y sobre todo Barcelona, Cataluña, como resiste al avance de las fuerzas nacionales, pues casi hasta el final, todas las leyes aprobadas durante la época de la República a favor, ¿no?, de la integración de las mujeres en la vida pública se mantienen, ¿no? Y entonces este es uno de los aspectos para mí mejor logrados de la obra, cómo Carmen Trilla va dando testimonio, pues, de todos estos cambios sociales. Por ejemplo, la primera vez que votan las mujeres, ¿no?, se describe perfectamente, aunque no sirve para mucho porque gana la derecha, etcétera, Gil Robles, ese análisis está muy bien trazado. La cuestión del divorcio, ¿no?, a la que ella ya acude en un momento en que se ve efectivamente desbordada por la crueldad con que la está tratando su marido. Entonces, esos son elementos que están muy bien conseguidos, ¿no? Hay una frase que yo anoté porque me parece que es la que da la clave, ¿no?, de este tratamiento. Siempre llega la hora de las mujeres, se dice en el capítulo 10, ¿no? Y parece que la novela, bueno, pues se escribe un poco para ir dando cuenta de esos avances, como os indicaba antes, ¿no? Las mujeres que estaban viviendo en un desafío permanente, ¿no? Es otra frase de la novela, ¿no? Y también está, bueno, pues hace justicia a los hechos que se están poniendo aquí de manifiesto. En relación a lo del folletín que estamos comentando antes, se puede escribir una buena novela sin necesidad de recurrir a esos excesos de efectos melodramáticos, como estábamos señalando antes. Al principio, cuando yo aún no había visto que estábamos ante personajes históricos y personajes ciertos, yo estaba pensando, Sonsoles Sioneka se está inspirando en Fortunata y Jacinta. Lo que pasa es que cambia, y en vez de Fortunata y Jacinta, pues son Federico y el otro, y el marido, el médico José María, ¿no?, en relación con Carmen, en este sentido, porque parece que según va cambiando la vida política, el sesgo, ¿no?, de los partidos políticos, va la historia acompasándose a esos hechos, ¿no? Hay un punto en que se dice sobre Federico, viviendo su ascenso a los cielos de la Segunda República o con una mayor claridad, de la misma manera que cambió el país, le cambió el modo a José María. Bueno, es decir, que las circunstancias históricas de algún modo pues sirven, ¿no?, de cauce, ¿no?, para poner en juego estos sentimientos. Pero claro, cuando uno lee Fortunata y Jacinta se da cuenta de que no es un folletín, de que lo que está haciendo precisamente Benito Pérez Galdós es parodiar las técnicas del folletín, darles la vuelta, servirse de las mismas para crear unos caracteres vivos, llenos de un dinamismo que evidentemente te van transportando a ese marco histórico, ¿no?, por el que se van moviendo esas figuras por Madrid, ¿no? Es justamente todo lo contrario, ¿eh? Entonces esta es una cuestión que me parece crucial. Óscar, ¿querías comentarnos algo? Tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación a Mario, que me ha parecido que estaba muy bien, ha sido muy clara y vamos, yo no he leído la novela, pero he podido obtener una idea de cómo se desarrolla más o menos. Y a colación justo de lo que estaba comentando Fernando, justo ha respondido a la pregunta que le iba a hacer, y es si alguien de vosotros, los que hayáis leído la novela, si habíais encontrado algún tipo de relación con la novelística de Galdós, claro, porque ese entramado entre lo que son los personajes y las circunstancias históricas, pues me parecía muy interesante que apareciese aquí, ¿no? Yo pensaba en la de Bringas, por ejemplo. Lo que pasa es que la de Bringas, si no recuerdo mal, es un personaje que es totalmente inventado, no es un personaje histórico, pero sí las circunstancias que rodean a toda la trama, que están muy afectadas por los hechos históricos, pues están entrelazadas, ¿no? Y me parecía
la distinción que habéis hecho de que cómo funcionan esos personajes reales, pero en parte inventados, condicionados, sí, en parte, por las circunstancias históricas, y cómo eso se relaciona con la ficción, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Me ha despertado mucha curiosidad, ¿no? Personajes reales, hechos históricos reales, y no sé cómo se podría catalogar ese texto, la verdad. Sí, gracias, Óscar, por tu intervención. Efectivamente, tiene bastantes puntos de contacto. En vez de Madrid, pues es Barcelona, ¿no? Y entonces parece que de algún modo, sobre todo el recorrido que se realiza por la ciudad de Barcelona y por cómo va creciendo, ¿no? La diferencia entre los barrios, etcétera, todo eso nos recuerda mucho a Galdós, ¿no? El análisis certero, ¿no? De la sociedad a través de los grupos humanos y a través de las clases sociales que la van conformando. En ese sentido, podríamos llegar a encontrar un desarrollo. Como he señalado al principio de mi intervención, es que estamos ante, dice Lola, perdón un momento, a ver que se me había ido yo no he leído la novela, pero Galdós y Passau se me vienen a la cabeza constantemente en este debate, sí, realismo, historia, periodismo, ficción, no ficción, etcétera, y también esas escenas costumbristas que apunta Concha, ¿no? En otro chat, efectivamente. Es una articulación entre un texto de no ficción y otro de ficción, ¿no? Y entonces, claro, hay muchas fricciones, ¿no? Entre estos dos mundos, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando, como decíamos, está reflejando toda una serie de episodios históricos, pues uno se deja llevar, ¿no? por las situaciones que los personajes están viviendo, porque sabes que son reales, ¿no? Y que de algún modo ahí sí que se ve el pulso de la periodista Onega a la hora de ir describiendo unos acontecimientos que son enteramente ciertos, pero cuando se mete, por así decirlo, en los entresijos de los personajes, ya das un paso atrás y dices, mira, no me resulta creíble a lo mejor algunas de las escenas que estás aquí construyendo. Porque de algún modo se está contradiciendo, ¿no? Lo que es el trágico destino de la historia por una parte, con ese melodrama que ya va montando en paralelo para reflejar ese enfrentamiento entre el amor adúltero y unas leyes del matrimonio que son enteramente injustas. Entonces hay un desequilibrio entre esos dos niveles que es para mí lo que quizá el aspecto, ¿no? más incierto, ¿no? de esta novela. Yo os invitaría, por ejemplo, a que leyerais una novela, uno de los buenos premios Planeta, que sabéis que no son muchos, de 1983, de José Luis Olaizola, que se llama La guerra del general Escobar. También con un personaje histórico, es decir, es no ficción, es un personaje que cuando produce el alzamiento, él se niega a entregar Barcelona al bando nacional, ¿no? Y como, bueno, pues tiene que sufrir en su propia carne, pues toda, es decir, se mantiene leal a la República, en fin, todo ese desarrollo que es realmente crítico, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, es un tratamiento de la historia, pues verdaderamente fidedigno y al mismo tiempo la creación de un personaje que puedes sentir también como personaje literario e histórico, que es algo muy difícil de conseguir, como podemos ver por esta obra. Bueno, Mario, ¿quieres añadir alguna cuestión más? Ves que la novela pues da mucho juego, era una novela muy densa, ¿no? Y esta especie, ¿no? de enfrentamiento, ¿no? entre la historia y los sentimientos, pues es lo que indudablemente provoca que no lleguemos a cogerle, ¿no? realmente el pulso a la misma. Mari, cuando quieras. Bueno, yo es que ya creo que hemos tratado muchos temas, pero vamos, que yo ya no querría apuntar nada más, a no ser que digáis lo contrario. No sé, yo estoy bastante de acuerdo con todos los análisis que estabais haciendo. Desde luego no me lo había llegado a plantear, vamos, ni muchísimo menos estaba pensando ni en Galdós, ni en el costumbrismo, ni en nada de ello, ni en ninguno de ellos, pero sí que es verdad que en cierta forma podemos considerar, tal y como lo estáis diciendo, pero bueno, que también para eso está la literatura, para reflexionar y para, pues eso, para generar muchas ideas, tal y como dice Mar.
Por supuesto, ese es el objetivo, ¿no?, que tenemos en estos ciclos, ¿no?, y el análisis de la misma, ¿no? Esta novela, luego ya cuando vayamos construyendo la trama de las conclusiones que podemos poner en juego, pues podría ponerse en relación, que lo tenía yo por aquí anotado, con la de Milena Busquets, que es una autora catalana, aquella de Gema, de la que nos habló Teresa en la segunda sesión, ¿no?, y que considerábamos también que el tratamiento de la frivolidad, lo recordáis a la hora de analizar la conciencia femenina, pues nos dejaba un poco escamados, ¿no? Aunque parece que allí Milena Busquets sí que lo pretendía reflejar de este modo, también porque ella pertenecía a esa alta sociedad o a esa burguesía catalana que también queda aquí reflejada en esta obra. Yo creo que las dos obras tendrían muchos puntos en contacto. Una es enteramente de ficción y en la otra pues hay esta mezcla de no ficción y de ficción, como acabamos ahora de señalar. Bueno, yo creo que ha sido un debate largo, ¿no? Voy a dar por cerrado la grabación.